Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este momento de reflexión y exposición de la palabra de Dios. El día de hoy quiero leer una porción de las Escrituras, nuevamente en el primer libro de los Reyes, el mismo capítulo, el capítulo 17, solo que ahora avanzamos un poco más. Y es primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Leeré solamente los primeros dos versículos, el 8 y el 9, después iremos leyendo y meditando en los demás, pero la cita completa es primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16, y dice de esta manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor le está hablando evidentemente a Elías. Y bueno, hace tiempo supe de una historia donde unos monjes se dedicaron durante muchas décadas a construir un monasterio, pero la peculiaridad de este monasterio es que estaba como en una especie de colina. Entonces no había la posibilidad de hacer ni siquiera una tipo escalinata. Entonces ellos inventaron un método para que la gente pudiera subir y descender del monasterio, y el método era una cuerda, una soga gruesa y con una canasta, una especie de canasto. Entonces desde arriba dos jalaban y bueno, pues ya quien subía o bajaba tenía que depender de eso. Entonces con el paso de los años se convirtió en algo tedioso, pero llamaba mucho la atención, de tal manera que una parte del monasterio era para que los monjes estuvieran allí haciendo las funciones que ellos creían debían tener en ese lugar, pero abrieron la mitad del monasterio como para turismo. Entonces venía gente que visitaba y conocía sus instalaciones y le hacían un recorrido y le cobraban un dinero. Entonces un día un hombre vino a visitar el monasterio y bueno, había alguien que le decía cómo subirse, cómo agarrarse, cómo permanecer durante el trayecto de su vida. Y entonces se dio cuenta de algo este hombre, y se dio cuenta que algunos hilos de la cuerda ya estaban desgastados, algunos de una parte ya rotos, y entonces le pregunta, oiga, ¿y cada cuánto tiempo cambian la cuerda para subir con la canasta? Le dice, no, pues cada que se rompe, hasta que se rompe la cambiamos. Y entonces él dice, no, yo prefiero quedarme aquí, no es muy seguro. Le dice, no se preocupe, la gente sube y baja todos los días, ya cuando se rompe pues ya no subimos a nadie. Dijo, no, prefiero así, me quedo aquí hasta que cambien la cuerda. Hay situaciones en nuestra vida donde queremos hacer cambios, donde quisiéramos dejar de vivir donde estamos, quisiéramos dejar de hacer lo que hacemos, quisiéramos incursionar en nuevas cosas, en nuevos empleos, en nuevas disciplinas, quisiéramos ir a vivir de un lugar a otro, y entonces a veces nos invade la inseguridad. No vemos la cuerda completa, algunos peldaños no están completamente unidos, algunos hilos, y entonces nos da temor hasta no ver que el cambio es seguro. Así que tengo una pregunta el día de hoy: ¿cómo hacer cambios de forma segura? Ese es nuestro tema. ¿Cómo hacer cambios de forma segura? Y entonces el pasaje que estamos leyendo nos da, nos deja vislumbrar, mejor dicho, cómo es que Dios nos ayuda para que los cambios en la vida se hagan de forma segura. ¿Quiere usted hacer cambios y usted ha estado pensando en hacerlos? Entonces ponga atención a esta palabra, ponga atención al mensaje de la Escritura y dése cuenta cómo con Dios los cambios que pretendemos hacer, si Dios nos ayuda, entonces se van a llevar a cabo de una manera, de una forma completamente segura. La vez anterior estábamos leyendo los primeros 7 versículos de primer libro de los Reyes 17, y veíamos que, Elías está en Israel y Dios lo manda al arroyo en Kerit, a las afueras de Israel, cruzando el río Jordán. A una distancia no muy larga estaba el arroyo de Kerit, y entonces ahí estuvo algún tiempo
hasta que el arroyo se secó, Elías permanece en ese lugar. Sin embargo, la Biblia nos dice, si volvemos al versículo 7, perdón, de este mismo capítulo 17, dice, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Recordemos que los cuervos estuvieron alimentando allí a Elías, le traían carne, le traían pan por la mañana y también por la noche, y bueno, bebía agua del arroyo. El punto es que llega el momento, según el versículo 7, que por la falta de lluvia se secó el arroyo. Y entonces Elías sabe que sería muy difícil continuar en Querit si ya no hay agua. Pero hay algo que debemos hacer si queremos hacer cambios de forma segura. Entonces, para hacer cambios de forma segura, número 1, necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia, cosa que Elías nos demuestra que se puede tener. Si a lo mejor usted y yo hubiésemos sido Elías y estamos allí en el arroyo y viendo que se está secando, antes de que se seque por completo ya estaríamos trazando un plan y diciendo, bueno, me voy a anticipar porque yo soy muy previsor y entonces yo voy a hacer un plan B por si el arroyo se seca, entonces voy a tratar de ver a dónde voy y qué hacer y cómo hacer las cosas. Pero Elías nos enseña que si queremos hacer cambios de forma segura, con Dios las cosas son un poco diferentes y necesitamos tener paciencia. Elías, sin duda, muchas veces pensó, ¿qué haré? ¿Qué haré para el momento en que se termine de secar el arroyo? Pero mientras está pensando en qué hacer, se acuerda que hay algo muy importante. Y sin duda, Elías muchas veces oró a Dios y le preguntó, ¿qué haré cuando el arroyo se seque? Pero Dios no le respondía tan rápido, todo parece indicar que no fue así, y entonces Elías nos enseña que hay que ser pacientes. ¿Quiere usted hacer cambios? ¿Se quiere cambiar de casa, de trabajo? Bueno, a veces no debería suceder, pero hasta de iglesia necesitamos preguntarle a Dios. Y una vez comenzando a preguntarle a Dios, necesitamos ejercer paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y eso pide Dios de nosotros, aprender a esperar en Él. ¿Cuántas veces le preguntó Elías a Dios qué hacer? No lo sé, seguramente fueron muchas, pero mientras Dios no le responde a Elías, aunque el arroyo se esté secando, Elías sigue esperando a que él pueda escuchar la voz de Dios, que Dios le hable y le dé instrucciones. Y mientras eso no sucede, Elías no se mueve, pero sigue orando. Eso es un hecho, es un hombre que oraba demasiado. Así que si usted quiere hacer cambios en su vida, pregúntele a Dios. Y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga respecto a esto? En mi corazón está el hacer esto o aquello. Pero finalmente tú tienes la última palabra y no me voy a mover y no voy a tener planes alternos mientras yo no escuche tu voz. Y es hermoso entonces ver lo que dice el versículo 8, primer libro de los Reyes 17:8. Después de estarle preguntando y esperando, aunque el arroyo ya se secó, dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, Elías no se mueve, espera con paciencia hasta que Dios le habla. Vino luego a él palabra de Jehová. Es sublime leer este versículo 8. Y Dios trae palabras a Elías específicas, le da instrucciones y le dice, efectivamente, Elías, te tienes que mover. Pero qué bueno que me esperaste, porque ahora los cambios que tú hagas para empezar el cambio de residencia, el cambio de dirección que vas a hacer, va a estar guiado y dirigido por mí. Eso le dice Dios. Así que el versículo 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, si queremos hacer cambios, respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer cambios de forma segura? Número 1, para eso necesitamos paciencia. Aprendamos a esperar en Dios. ¿Pero cómo lo hacemos? Consulte al Señor, pregúntele. Dios no se va a molestar. Y dígale, Señor, bueno, estos son mis planes, yo desearía esto, pero me voy a esperar y mejor tú dime qué hacer. Porque hacemos las cosas al revés. Decimos, bueno, pues yo me voy a cambiar, me voy a ir, voy a cambiarme de trabajo, me voy a otra iglesia y bueno, pues ya en el trayecto que Dios me bendiga a donde voy y que Dios me bendiga en donde yo esté. No,
Es al revés, consulte al Señor. En la Biblia tenemos infinidad de casos que nos dice, y fulano de tal consultó a Jehová, pregúntele a Dios. Y sin duda Dios le va a responder, entre tanto sea usted paciente. Número 2. El versículo 10 dice de esta manera: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cómo hacer cambios de forma segura? Número 1, necesitamos paciencia. Número 2, necesitamos obediencia. Necesitamos obediencia. Elías consultó al Señor, esperó a que Dios le traiga la respuesta. Cuando Dios responde, le da instrucciones claras y específicas, y da alegría leer el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Elías, encontramos en estos versículos que le obedece a Dios. No le dice: bueno, Señor, pero ¿qué voy a ir a hacer a Sarepta? En Sarepta no me quieren seguramente. Y ahorita vamos a ver algunas razones de por qué menciono esto. Pero Elías pudo haber pretextado: está feo. Sarepta, bueno, ni siquiera es tierra de Israel. ¿Cómo me mandas allá? Piénsalo bien, Señor. A mí me gustaría más estar cerca del Jordán, donde haya alimento, donde haya gente. O bueno, es más, aliméntame otra vez por medio de los cuervos. Pero en Sarepta, ¿qué voy a ir a hacer? Una tierra pagana, no invocan tu nombre, no te conocen, siguen a los ídolos. Si se enteran que yo estoy allá, tal vez me quieran matar. ¿A qué me mandas allá, Señor? Porque a veces cuando Dios nos pide que hagamos algunos cambios, lo que ocurre es que no nos gusta cuando Dios nos da instrucciones claras. Y de repente tratamos de decir: es que eso no me gusta, no quiero ir allá, no quiero hacer esta actividad nueva. Pero lo que Dios espera de nosotros se llama obediencia. Y Elías no le pregunta por qué ni para qué, simple y sencillamente se levantó y se fue a Sarepta. Pero en las instrucciones que Dios le dio, le dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y bueno, efectivamente, lo que Dios nos deja entender en el pasaje es que Elías era un hombre que era obediente. Pero ¿de dónde surge su obediencia? De su fe y de su confianza en Dios. Elías no pregunta más detalles, simple y sencillamente acata la orden, la instrucción del Señor y se mueve en dirección de donde Dios le está indicando. No hagamos planes por nuestra propia cuenta, incluyamos a Dios. O mejor dicho, digámosle a Dios: inclúyeme en tus planes y tú dime hacia dónde, cómo, cuándo, y entonces yo simple y sencillamente te voy a obedecer. Y mientras Dios no responda, usted siga pidiendo y siga esperando, y cuando llegue la respuesta, obedezca. No pregunte por qué ni para qué. Cuando usted esté donde Dios le haya indicado, Dios le va a mostrar por qué y para qué. Pero es hermoso ver que Elías le cree a Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice el versículo 10, he aquí una mujer viuda, a la que Dios ya le había dicho a Elías, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y entonces, bueno, una mujer común le habría dicho: sí, no me digas, un taquito de suadero, o algo que se te antoje. Dime si se te antoja más una rebanada de pizza, una hamburguesa con doble tocino, ¿no se te apetece algo así? Pero no, la mujer, seguramente Dios ya le había hablado a esa mujer y la mujer no pone objeciones. Y es más, dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela, como no le preguntó lo que ya nosotros especulamos, Elías dice: bueno, ya que no me preguntaste, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dios le dijo: esa mujer te va a sustentar, y Elías le cree al Señor y le obedece.
Por eso es que le hace la petición. Elías se da cuenta que esa era la mujer de la que Dios le había hablado. Y la mujer se da cuenta que Elías es el hombre que Dios le había dicho que iba a llegar. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos muestra cosas sobrenaturales, nos muestra cosas hermosas, maravillosas, que no habríamos vivido, que no habríamos visto, que no habríamos experimentado si nos quedamos en el lugar donde a veces nos empecinamos en seguir estando. Dice el versículo 12. La mujer le responde verbalmente y le dice: ¿vive Jehová tu Dios? Ella ya evidentemente no le dijo: yo sirvo a Jehová. La mujer lo identificó porque Dios ya se había manifestado. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La mujer le dice: solo tengo esto. Y era para nosotros. Pero no está pretextando, simplemente le dice: bueno, quiero que seas consciente del sacrificio que estoy a punto de hacer por ti. Y el sacrificio no es cualquier cosa, porque voy a sacrificar el último bocado para mi hijo y para mí. Y si ponemos prioridades, primero está mi hijo y luego tú, pero Dios me habló y me dijo que te dé, entonces bueno, ni hablar. Pero repito, es hermoso ver las cosas que Dios hace, cómo Dios cambia el corazón de una mujer y la lleva a ser una persona sacrificada para compartir con otros. Pero si nos empecinamos en estar en nuestros arroyos de querid, nunca veremos las cosas que Dios quiere y puede hacer. Así que usted puede analizar y pensar cuáles son sus querids del día de hoy, esas cosas a las que usted se pudiera estar aferrando. Pueden ser algunos hábitos que usted no quiere cambiar, pueden ser algunas disciplinas en las que usted no quiere incursionar y quedarse en su comodidad, o tal vez si Dios le está diciendo: cámbiate de lugar, vete a otra ciudad, vete a otro lado, ve a otra iglesia, pero a servirme, porque eso de andarse cambiando de iglesia nada más porque sí, porque ya no me gusta, porque me vieron feo, porque no sé qué, tantas cosas estoy alucinando, eso no es sano, no es correcto. Pero si Dios le dice: ve a tal lugar y sírveme, bueno, creo que es una de las maneras en que debemos entonces movernos, o cambiar de residencia por el trabajo. Bueno, pues ya buscará usted una nueva iglesia, pero tal vez Dios esté queriendo hacer eso para mostrarle cosas nuevas. Si lo hacemos dentro del orden de Dios, bajo la obediencia al Señor, Dios nos va a mostrar su poder, su amor, su gracia y lo sobrenatural que Él puede obrar en la vida de las personas cuando le obedecemos. Así que si queremos hacer cambios de forma segura, necesitamos paciencia. Número 2, necesitamos obediencia. Y seguimos leyendo el pasaje, versículos 13 al 16, dice de esta manera: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo hacer cambios de forma segura? Número 1, necesitamos paciencia. Número 2, necesitamos obediencia. Y número 3, necesitamos dependencia. Dependencia de Dios. Eso es lo que necesitamos poner en práctica si queremos hacer cambios de forma segura. Y entonces Elías le dice: bueno, está bien, haz el pan, pero lo primero que te quiero pedir es que hagas para mí. Después harás para tu hijo. Yo creo que la mujer le puso cara de what y dijo: ¿qué? No, al revés, primero mi hijo, después yo y después tú. Y Elías le dice: no, primero yo y después ustedes. Y entonces no nos dice la Biblia un detalle, pero me imagino la cara de la viuda. ¿Y por qué me la imagino? Por lo que dice el versículo 13: no tengas temor. No tengas miedo, ve y haz lo que te estoy diciendo. Y en el 14, Elías le da una explicación. No tendría por qué hacerlo, pero se toma la molestia de hacerlo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y le transmite, bueno, yo creo que Dios ya se había revelado a la mujer, pero Elías le hace un recordatorio. También me habló a mí, mujer, y esto es lo que dijo: la harina de la tinaja no escaseará. Porque Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Dios ya me prometió que nos va a sustentar. De esa poquita harina y ese poquito aceite y esa poquita agua que tú tienes, Dios nos va a sostener hasta el día en que vuelva a llover. Tu aceite y tu harina y tu agua tienen fecha de caducidad. ¿Y sabes cuál es la fecha de caducidad? Hasta que vuelva a llover. Ese día van a caducar tus cosas y tus alimentos. Pero entre tanto, tú y yo vamos a confiar en la palabra de Dios. Y Dios dijo que nos va a sustentar y Él lo hará de esa manera. Y dice el versículo 15. Me gusta mucho porque la mujer sí obedece. La mujer le creyó a Elías y eso es una muestra de que le había creído a Dios. Y dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. ¿Cuántos son muchos días? Hasta que volvió a llover. Hasta que Dios le volvió a indicar un cambio de lugar a Elías, hasta entonces, y yo creo que hasta un poco después, Dios continuó sustentando a esas personas de ese puño de harina y de ese poco aceite que quedaba en la vasija. Y dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Necesitamos depender de Dios. A veces el hacer cambios implica no alcanzar a ver el cuadro completo y decimos, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y qué va a pasar si me voy? ¿Y qué va a suceder con las relaciones que tengo, con las amistades, con mi familia cercana? ¿Qué va a suceder con tal y cual cosa? Si Dios está indicando que hay que moverse, entonces hay que hacerlo. Si Dios no lo indica, pues es evidente que debemos obedecer y permanecer. Pero si hay que hacer cambios en la vida, aunque no sea de residencia, como en el caso de Elías, de la índole que sean los cambios, hay que obedecer a Dios, porque Dios tendrá cuidado de cada detalle. Usted podría hacer su plan B y su lista y decir, y si no funciona esto, y si no funciona aquello, eso no es asunto mío, eso es asunto de Dios. ¿Qué debo hacer yo? Ser dependiente de lo que Él me ha dicho. Con lo que Él me diga será suficiente. A Elías le bastó la palabra de Dios para creerlo, y no solo para creerlo, para verlo de manera tangible. Tanto él como la viuda y su hijo pudieron ser sustentados hasta el día que Elías partió de ese hogar, y yo sé que la viuda y su hijo siguieron viviendo después de esa sequía. Seguramente vieron a mucha gente morir de hambre, pero ellos fueron sostenidos por haber obedecido al Dios único, vivo, verdadero, real, al Dios de Israel, como se menciona en este pasaje, al Dios nuestro, es a quien hay que obedecer. Si nos dice que hay que hacer cambios, aprendamos a depender de Él. No siempre es fácil, no es tan simple hacerlo. A veces nuestra humanidad prefiere ser muy previsiva y decir, no, yo prefiero adelantarme y no esperar a que las cosas sucedan, sino yo debo hacer que las cosas sucedan. No soy de los que espera a que las cosas ocurran, yo soy de los que hacen que las cosas ocurran. Con Dios la situación es distinta. A Dios hay que consultarlo y preguntarle si hay que moverse o no, esperar a que Él diga, y las instrucciones las da Él. El que hace que las cosas sucedan es Dios, no nosotros. Dios es el que manda, Dios es el que decide, Dios es el que dirá cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Necesitamos estas tres cosas. ¿Queremos hacer cambios de forma segura? No tengo una lista de cosas para que tú seas una gran persona. No tengo una lista de cosas para que al hacer cambios muestres la mejor versión de ti. No hablo de esa clase de humanismo. La lista que tengo está en la palabra de Dios y es paciencia, obediencia, dependencia. Uno de los hombres que más milagros poderosos vio es Elías. Y Dios nunca ha dicho que estamos lejos de eso. Queremos ver el poder de Dios y queremos verlo actuando, necesitamos hacer eso en todas las áreas de nuestra vida. La experiencia nos ha enseñado. Las veces que hemos hecho cosas por nuestra iniciativa, nunca salen bien. Nunca salen bien. Siempre hay dificultades. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos llevará al lugar adecuado, al lugar seguro. Y si hay que estar en Sidón, pues estemos en Sidón. Elías pudo haber dicho, me van a matar allá. ¿Por qué? Ya lo decía al inicio.
porque Jezabel, la que estaba buscando a Elías para matarlo, era de allá, era la tierra de Jezabel, y sin duda Jezabel en su tierra debe haber dicho, si ven a Elías, mátenlo. Pero Elías no se preocupó por eso, porque sabía quién lo estaba sosteniendo, y el que sostuvo a Elías es el mismo que nos va a sostener a usted y a mí si le obedecemos. ¿Quieres hacer cambios de forma segura? Ya sabemos qué hacer. Así que nuestro tema fue ese, cómo hacer cambios de forma segura. Número 1, necesitamos paciencia. Número 2, necesitamos obediencia. Y número 3, necesitamos dependencia. Y pidámosle a Dios por medio de la oración. Y digámosle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que yo esté? Que eso nos baste. Y cuando Dios nos diga, ve a tal lugar y harás esto, que eso sea suficiente. Eso hará que nuestra confianza en Dios sea mayor y veremos cosas que no imaginamos ver jamás en la vida. Vamos a tener una palabra de oración. Señor bendito, en esta hora nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús para adorarte, para darte gracias por el mensaje de tu bendita y santa palabra. Es una bendición, es un privilegio tener tu palabra y a través de ella poder escuchar de manera clara tu voz. Y gracias porque el día de hoy lo hemos hecho. Gracias por el mensaje que has traído a nuestro corazón y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Si alguien que me está viendo está en una situación donde no ha podido tomar una decisión firme, permite que esa persona pueda el día de hoy comenzar a preguntar, a consultar contigo y decirte, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Debo cambiar esta situación en mi vida o no? ¿Debo permanecer o debo moverme? Que todos podamos hacer eso y que aprendamos a ser pacientes, a esperar en ti, a no desesperar y querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Permite que nuestras decisiones siempre estén bajo tu guianza, pero que podamos, al escuchar tu voz, cuando hayamos tenido la respuesta tuya, que podamos ser obedientes y hacer las cosas a tu manera. Y una vez, Señor, obedeciéndote, yo sé que tú vas a sostenernos, a sustentarnos y que las cosas saldrán a tu manera y no a la nuestra, porque queremos hacer tu voluntad, porque se trata de ti y no de nosotros. Así que bendito Señor, ayúdanos, Padre, y a quien se encuentre ante una decisión de hacer cambios, ayúdale y que el mensaje de tu palabra el día de hoy le pueda servir para tomar buenas decisiones bajo tu voluntad perfecta. Gracias por escuchar nuestra oración, gracias por estar con nosotros en este momento y Padre, con humildad te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre y damos a ti la gloria que solo tú mereces porque tú eres Dios. Padre, te adoramos porque no hay Dios antes de ti, no hay Dios después de ti, solo tú eres Dios en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y a tu nombre damos toda la gloria. Gracias, Padre, recoge nuestra gratitud y adoración porque lo hacemos con todo el corazón. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una excelente semana bajo el cuidado y la guianza de nuestro Dios.